una rumbita ahí de Kevin Johansen. Linda musiquita para lluvia. Está justo. Y Drexler, que también, son la onda. bueno, que ellos iban mucho al pabellón Argentina. Sí. ¿No? Ahí han dado unos shows preciosos, Hermoso. Liniers y Kevin. Y nos da el pie para empezar a hablar del tema que planteamos en la apertura, lo que estamos nosotros viendo y lo que desde ayer ya me parece que el CIM, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están todas las universidades nacionales, expresó en un comunicado acerca de la situación que tiene que ver con los presupuestos y sobre todo lo que están marcando ellos es pidiendo el acompañamiento de la sociedad porque dicen que está en riesgo el sistema de educación pública de nuestro país. Sí. Algo que yo recuerdo que situaciones parecidas a esta las vivimos en la época de la Rúa con López Murphy, cuando hizo hacerse recorte, que al lado de lo que estamos viviendo hoy es te diría, nada. como se dice, apenas y un yuyito al lado de lo que es el recorte, porque vamos después a hablar puntualmente del recorte, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es muy preocupante la situación. Ahí tenemos unas plaquitas para mostrar porque ya hay muchas universidades que se empiezan a mostrar las problemáticas que tienen. ¿Cuál era la primera universidad que no iba a poder abrir sus puertas? Ese era hasta el momento que sucediera. Que ya no son solamente de no poder pagar los sueldos, sino que empiezan a tener otras problemáticas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Comahue informó que no puede pagar los servicios básicos como limpieza, luz y gas, correspondientes a marzo, y que en junio se le termina el presupuesto anual. Mira, viste que no mentimos, llegó la hora. La UNC entrará en cesación de pagos. Después, la Universidad Nacional de Quilmes comunicó que le llegó una factura de luz por casi 5 millones de pesos. O sea, impagable, una cifra que le va a ser imposible de pagar, de afrontar. Después, la Universidad de Rosario dijeron que no va a haber papel higiénico y que que iba a haber falta de negociaciones paritarias. Y la UBA también lo mismo. Y entonces empezaron a planear ciertas medidas para ver qué se podía hacer. Una de estas es reunirse para invitar a la sociedad que los apoyen a que sigamos defendiendo que lo que viene entre todos. Lo que viene siendo también una bandera como país, ¿no? De una universidad pública, estudios universitarios, donde vienen de todas partes del mundo y se sorprenden con que la universidad sea pública y gratuita, ¿no? Exacto, claro, sí. Y para que eso ocurra, hay financiamiento o siempre estuvo. Vamos a repasar unos ítems que estuvimos nosotros comparando entre lo que era la inversión del año pasado con la inversión de este año, ¿no? Que es fundamental esto porque esto no lo inventamos nosotros. Si quieren poder ir al Diario de la Nación, la van a encontrar ahí, que tiene como fuente justamente al Ministerio de Capital Humano. Hay un punto que es el de gestión educativa y políticas socioeducativas. Bueno, la partida que generalmente se le enviaba por estos ítems a las universidades, especialmente a las carteras educativas, cayó un 67,8%. Este objetivo del programa era desarrollar acciones orientadas a promover la igualdad y el efectivo goce del derecho a la educación. Vamos a infraestructura y equipamiento escolar. Escuchá cuánto cayó. Un 98,9% en términos reales. En lo que va del año, solo se ejecutó el 0,85% de la partida, que ya estaba desactualizada por inflación. Claro. Después tenemos gestión y asignación de becas a estudiantes. Cayó un 45,9% en términos reales. Este programa tiene como objetivo promover el acceso, la permanencia y la finalización de la escolaridad obligatoria y la educación superior. Bueno, frenado. El Fondo de Incentivo Docente también cayó un 99%, lo eliminaron directamente, ¿no? Y otro dato también que quiero complementar acá. El Conectar Igualdad, ¿no? La partida se ajustó un 83,1% en términos reales. Y para las universidades, escuchen esto, los fondos asignados a las altas casas de estudios cayeron un 32,2% interanual, que fue lo que generó últimamente la situación de alarma por problemas para pagar las facturas de la luz o, por ejemplo, como decíamos recién, infraestructura para nuevos edificios, ¿no? Bueno, estos son datos reales de lo que está sucediendo. Obviamente la Universidad Nacional de Córdoba es parte y está viviendo todo esto. Hablamos de todas las universidades del país y por eso vamos a ir a un tape para poder también hablar con quienes forman parte de docentes y forman parte de la Universidad Nacional de Córdoba para ver cómo está la situación aquí. Repasamos lo que pasaba ayer en el CIN cuando justamente hablaba la rectora de la Universidad del Comahue y le contestaba el secretario de Políticas Universitarias. Vamos. Realmente no era Disney donde estábamos, pero en ese país las fuerzas de seguridad no entraban a desalojar trabajadores de las oficinas públicas. No, señor secretario, no, señor secretario.
Si usted es un hombre de la democracia, no me puede decir ahora sí. Si usted es un hombre de la democracia, no puede decir ahora sí. No pueden pedirle los documentos a los trabajadores del CONICET o de la Secretaría de Políticas Universitarias o de cualquier organismo público. Hemos aprendido con mucho dolor en este país que eso no podía volver a suceder en el ámbito de la democracia. Entonces, no voy a dejar pasar, y menos que me diga ahora sí. En tal caso, esperaba un comentario de otra característica. Esperaba un comentario que dijera, fue un momento, fue un exceso, no lo sé. Pero no esperaba la confirmación de que esto era el camino que teníamos que esperar en más de 40 años de la democracia. Realmente lamento profundamente ese gesto de su parte. Este fue el tono de la reunión ayer que se dio en el CIN, ¿no? En el marco también donde todos van buscando un lugar frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Al recorte, al ajuste de todo lo que está sucediendo en las universidades. Y parece que es un objetivo de este gobierno ir contra la educación pública. Javier Blanco, dirigente de ADIUC, docente universitario, científico de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, bienvenido. Gracias, Miguel. Alcoti. Bueno, vimos unos tapes, presentamos unos datos. Ahora quiero que vos, hacia adentro, conocés el tema, por ejemplo, la lucha salarial o la situación de inversión. ¿Cómo se están viviendo estos tiempos en las universidades? Mira, primera cosa, yo creo que no hubo en la historia un recorte tan grande en tan poco tiempo como el de estos 2-3 meses, ¿no? O sea, el salario real... Acordate que nuestro salario máximo se alcanzó en octubre de 2015. ¿no? Igual al del 89. De ahí entonces, sobre todo en el macrismo, una gran reducción salarial, que en esos 4 años no se recuperó en los otros 4 que siguieron, un recorte de más o menos 30 puntos porcentuales. Que fue en 8 años. Lo que perdimos en 8 años. Universitarios. Sí, sobre todo los primeros 4, pues también, un poquito se perdió más, 8 años. Hoy, en 2 meses, hubo un recorte de 35 puntos porcentuales de salario real. Hubo una inflación de 51,3% diciembre-enero y hubo un aumento del 16%. Y también en marzo hay una pérdida más venía chica. Con el acumulado de esos 8 años y en estos 2 meses... Perdimos más que todos esos 8 años. Que igual, que veníamos peleando para recuperar lo perdido, ¿no? En los últimos 4 años perdimos menos, pero fue una pelea día a día más o menos. Pero ahora en 2 meses fue un retroceso infinito. Lo que sí vienen docentes peleando es, digamos, peleando su salario y la lucha por la mejora del salario y no la pérdida, sin vaciar las universidades, ¿no? Ustedes están planteando seguir funcionando, seguir de alguna manera copando las universidades porque van en contra del vaciamiento de la universidad. Es una cosa compleja, ¿no? Porque digo, es un gobierno que de pronto tiene como objetivo explícito y en lo discursivo y también en los hechos de destruir el Estado. Con lo cual, siendo parte de la educación pública, estamos en una situación medio paradojal, ¿no? Dicho eso, venimos tratando de construir, me parece, sobre todo este último tiempo, sobre todo después de lo de ayer del CIN y de que se acabó un poco esa ilusión de que iba a haber algo más, ¿no? De o sea, se sabía que ese 70% de incremento de gastos, que es menor que el incremento salarial. Recordemos que el presupuesto universitario, casi el 90% son salarios. Luego ese incremento, entre comillas incremento, ¿no? De 70% frente a un 270% de inflación, es una reducción enorme del presupuesto para gastos. Suponían los rectores, supongo, que eso iban a actualizarlo de alguna manera. Frente a esta reunión me parece que hay una alarma por la imposibilidad de funcionar, pero también docentes y no docentes que empiezan a caer bajo la línea de pobreza con los salarios actuales. La gente, por ejemplo, que cobra lo que se llama garantía salarial, esto es los que menos cobran, que es un piso que se establece en la Paritaria Nacional Docente, y no se actualizó este año, como no hubo Paritaria Nacional Docente, siguen cobrando lo mismo que hace 8 meses, 6 meses. Javier, hace muy poquito se conoció otra vez que el CONICET aparece entre las entidades de ciencia pública más importantes de América y del mundo, ¿no? ¿Cuál es el panorama hoy? Vos sos investigador de CONICET, sos un científico argentino. ¿Qué está pasando hoy en estos institutos? Mirá, ahí como son espacios más pequeños, inclusive en cantidad de gente, entonces el recorte fue más rápido, sobre todo en términos de financiar también los espacios científicos. Hay una... No sé, o sea, están condenados también en gran sentido, en gran parte a no poder funcionar o a ir perdiendo la centralidad y la importancia que tienen. En un momento en el cual, digo, las transformaciones sociales son tan importantes hoy que lo que se puede aportar de los espacios de investigación universitarios o otras entidades como CONICET o INTA, INTI o muchas otras, es fundamental para comprender y para orientar el futuro de nuestras sociedades.
O sea, que es como, es una gran ceguera ideológica de este gobierno de pensar que el mercado, si eso existiera, su entelequia, tendría que regular el desarrollo de este tipo de conocimientos, porque son de utilidad social. Es algo que lo sabemos y la sociedad lo sabe, pero bueno, me parece que los rectores están pidiendo que se active ese saber. Tuviste becado en otras partes del mundo como científico. Contanos un poquito alguna experiencia que tuviste. ¿También es el mercado o es el Estado el que invierte? No, digo, al punto, yo estuve en particular becado en Holanda por el NVO, que es el equivalente al CONICET holandés. Y solo porque me becaron por ningún acuerdo de nada, solo yo me presenté y me becaron porque les parecía interesante que me formara en su país, aún a sabiendas de que probablemente me volvería acá, digamos, ¿no? Para ellos, esos 4 años que trabajé, para los holandeses, la beca es un trabajo, se considera un trabajo. Esto fue hace mucho siglo pasado, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero ahí había una apuesta del Estado. Hay una apuesta del Claro, Estado. obviamente. A ellos les servía eso. No, al contrario. Bueno, ahora Holanda justamente ganó ultraderecha también, pero es otro detalle. Habrá que ver qué pasa ahora. Pero efectivamente era una apuesta porque les sirve a su propio desarrollo, ¿está bien? Y también les sirven los vínculos que se establecen a nivel, digo, esto que vos decías, Coti, de la gente que viene a estudiar a Argentina. Es fundamental, porque eso también son vínculos que se establecen y que contribuye al desarrollo social en general de los países hermanos. Cuando arrancábamos el programa decíamos que no es que la gente cae en la universidad pública y gratuita, sino que eligen estudiar, muchas personas que se formaron a nivel de educación privada, elige la educación las universidades nacionales. ¿Cuál es el clima que hoy se ve también entre el alumnado, más allá de la lucha salarial docente? Hay alguna transformación ahí que aún no dimensionamos bien, ¿no? O sea, hay, la idea de universidad pública, que en Argentina sigue siendo el principal espacio de investigación, de formación de excelencia, sigue siendo y va a seguir siendo así, a menos que esto, que continúe este tipo de política de destrucción, tiene que ver con una historia, con una manera de concebir el conocimiento y la educación. Me parece que hay un cambio en la mirada de los estudiantes más jóvenes, sobre todo, que hay una expresión, algo así, de la universidad como un espacio más de cliente, digamos, ¿no? Hay algo de eso. Igual cuánto y cuánto no está por verse. Me parece que es una cosa que vemos así anecdóticamente. Igualmente también, por supuesto, muchas estudiantes están trabajando hoy para defender un espacio de educación que es claramente lo que garantiza o lo que promueve su futuro y sus oportunidades, ¿no? Javier, ¿vos creés que estamos yendo a un escenario de financiamiento para que vayan cerrando la mayor cantidad de universidades nacionales, que crezca las universidades privadas? Esto de que se hablaba de arancelarla o de los vouchers que estaban en la plataforma, que después lo morigeraron en la época del balotaje, ¿crees que es el fondo o el objetivo de este gobierno? Creería que sí, creo que hay una idea de financiar esto. Insisto, para mí por ceguera ideológica, no necesariamente por una ventaja económica. Es un retroceso económico-social esto, ¿no? O sea, la universidad es... Pero el discurso es ese, que no hay plata y que justamente en las universidades incluso lo han dicho que era un lugar de la militancia, del adoctrinamiento. Sí, eso es completamente o es anacrónico, medieval, o distópico, al estilo discurso orwelliano, digamos, ¿no? ¿Qué significa adoctrinar? No, la universidad es un lugar de pensamiento, con lo cual una cantidad de ideas entra en debate, entra en discusión, se piensa, se aprende a pensar. Por supuesto, eso implica una revisión de muchas de las ideas que están dando vueltas por ahí. Es ridículo, no tiene sentido, eso es una cosa que es para la girada, digamos, ¿no? No existe el adoctrinamiento en una universidad. Es para que se viralice, para que se hable, para que tape otras discusiones. Para que tape otras discusiones y también con una concepción de alguien que efectivamente no participa de lo que significa una discusión intelectual, una discusión también con relevancia social, como ocurre en todo el tiempo en la universidad, ¿no? Y por supuesto también lo que termina ocurriendo es siempre adoctrina el otro, ¿no? Yo hablo con la verdad y el otro está ideologizado. Eso es viejísimo, digamos, ¿no? Es una mirada tonta, pero que de pronto vuelve a cobrar algún tipo de fuerza en el discurso oficial. Hoy hay medida de fuerza, mañana habrá clase pública y todo parece que va a converger en esta marcha del 23 de abril. ¿Cómo estás viendo ese movimiento? Me parece que, nosotros venimos insistiendo un poco con esto de hace un tiempo. Por un lado está, digamos, el reclamo sectorial, que es válido y necesario y bueno, como te digo, más allá de esto que de pronto ahora se vuelve en el CIN como algo importantísimo para los rectores, que no pueden funcionar, y por supuesto que es súper importante, ya lo salarial, y ya lo venimos hablando, ya viene retrasado de los últimos meses. O sea, estamos en un momento explosivo en ese sentido. Creo que por eso es que el CIN como espacio que convoca a todas las universidades, convoca al mismo CIN a una marcha educativa. Yo creo que era necesario eso y que se apuraron los tiempos en el sentido de que haya una voz de la comunidad universitaria.
¿no? O voces de la comunidad universitaria que puedan expresar la necesidad y que puedan convocar a la sociedad. Me parece que eso que decían al principio es muy importante. Es lo que pasó en 2018 en algún sentido, en una situación diferente a esta, porque era una situación más de recorte puntual presupuestario, o es realmente una amenaza en poner en riesgo la misma continuidad de las universidades públicas. Gracias, Javier, por estar acá. Seguiremos, este mes será de la educación pública y en defensa, desde aquí, desde los SRT, de la universidad pública, de los medios públicos y pidiendo también el apoyo de toda la sociedad. Gracias, Javier.